Fiscalía, esa palabra nunca se mencionó. Se habían quedado callados por el temor al adulto y el respeto reverencial al sacerdote. Pero el cura Darío Chavarriaga abusó sexualmente de Fernando y de sus 7 hermanas, que sufrieron los abusos de un cura pederasta. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte, coronel. Estamos transmitiendo esto que es la audiencia del espacio Uribe. Un segundito. Ahora aparece solicitando la palabra del doctor. Pero no la voy a conceder, doctor, porque Ok, no voy a perfecto. Sí, permitir porque más como veo que interrupciones. están Continúe. levantando, me interrumpen. Continúe, Sí, doctor. gracias. Muy gentil. Decía que solicitaba que se recibiera el testimonio del señor Elber Penagos Tavera. Bueno, agitada audiencia en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Vamos a estar informando todo el día sobre esto, pero quiero también compartir con ustedes un reporte, coronel, muy importante, que tiene que ver con unas víctimas, 8 niños que sufrieron los abusos de un cura pederasta. Fernando Llano Narváez era un estudiante aventajado en el Colegio Mayor de San Bartolomé a finales de los años 70 y también comienzos de los 80. El claustro, el más antiguo y prestigioso, dirigido por la Compañía de Jesús, tenía como rector al jesuita Mario Mejía Llano, primo de su papá. La familia Llano Narváez pasaba por una situación económica muy difícil y Fernando fue becado para que pudiera continuar sus estudios. Le daban un pequeño estipendio que venía de un fondo creado por los exalumnos para niños necesitados. El tutor de esa beca era el director de estudios del colegio, el sacerdote jesuita Darío Chavarriaga. El cura empezó a frecuentar la casa de la familia, especialmente cuando no había ningún adulto. Los detalles son muy escabrosos y no voy a entrar en ellos, pero el cura Darío Chavarriaga abusó sexualmente de Fernando y de sus 7 hermanas, todos niños entre 6 y 14 años. Fernando guardó silencio por muchos años, porque temía que si hablaba le quitarían la beca que tanto necesitaba para seguir estudiando y para aliviar la situación de su mamá y sus hermanas. En 2014 decidió contar su terrible verdad y descubrió que sus hermanas también habían sido objeto de vejámenes sexuales por parte del cura Chavarriaga. Todos se habían quedado callados por el temor al adulto y el respeto reverencial al sacerdote. Ni siquiera lo habían comentado entre ellos. Fernando y 2 de sus hermanas pidieron una reunión en 2014 con el entonces máximo jerarca de los jesuitas en Colombia, el provincial Francisco de Rú. Le contaron todo lo que había pasado en medio del inmenso dolor que le seguía produciendo. Él abrió una investigación canónica, es decir, una pesquisa para determinar si el pederasta había incumplido las normas de la iglesia. Las víctimas declararon y sus testimonios fueron grabados. También fue oído el cura Darío Chavarriaga, quien confesó que había abusado de los 8 niños y dijo más cosas que permanecen en una investigación secreta en el archivo de la Compañía de Jesús. Ante la plena prueba, la decisión del entonces provincial Francisco de Rú consistió en apartar al cura pederasta de su cargo. En ese momento se desempeñaba como decano del medio universitario de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana. También le prohibió decir misa y lo envió a vivir a una casa destinada a sacerdotes que padecían enfermedades terminales. Todo eso contó el padre de Rú. Lo que olvidó mencionar es que el criminal Darío Chavarriaga fue agasajado con un gran homenaje en la Universidad Javeriana, del cual existen estas fotos que ustedes pueden ver. El texto dice además: la actividad contó con las palabras del señor decano Daniel Henao Pérez, con la presentación del doctor Juan Carlos Pulido y la presentación musical por parte de los alumnos de pregrado de nuestra facultad. Además, se le entregó una placa conmemorativa al padre Darío Chavarriaga, un obsequio. Concluye la narración del sentido homenaje de esta manera, abro comillas: los mejores deseos para el padre Darío Chavarriaga y nuestra gratitud. Que Dios lo siga bendiciendo y gracias por todo. Hasta ahí las comillas. Como sea, lo que no hizo jamás el padre de Rú fue poner las conductas del homenajeado cura pederasta en conocimiento de las autoridades. Un año largo después de las denuncias, el jesuita abusador Darío Chavarriaga murió en la impunidad. Por esa omisión, Luis Fernando Llano y varias de sus hermanas interpusieron una denuncia en la fiscalía
contra 3 sacerdotes jesuitas: Francisco de Roux, el provincial de la época, Luis Javier Serralde, quien investigó los hechos, y el alemán Hans Zollner, quien también conoció las quejas de la familia Llano. La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento y omisión de denuncia de particular. Para este último delito, el de omisión de denuncia, la ley establece como agravante que la víctima sea menor de edad, como se trata de los hermanos Llanos que padecieron los abusos del cura Chavarriaga. En conversación con el reporte, el padre Germán Rodríguez, actual provincial de los jesuitas, aceptó que su antecesor no llevó el caso a las autoridades, pero aseguró que de Roux instó a la familia Llano a denunciar estos hechos ante la fiscalía, pero que ellos no quisieron. En las últimas horas, el padre Francisco de Roux, a quien he invitado repetidamente a hablar aquí en este espacio, citó una concurrida conferencia de prensa en la que dijo, abro comillas, mi primer sentimiento del alma es un sentimiento muy hondo ante Luis Fernando Llano y sus hermanas. Yo conocí a fondo el crimen sexual brutal del padre Darío Chavarriaga. Yo vuelvo a pedir perdón por el crimen. Hasta ahí esa cita. Luego agregó, comillas, conocí el dolor de ellos, también su confesión, su grito de indignación, su reclamo de justicia. Supe lo que estaba pasando porque lo viví. Esa es otra de las citas del padre de Roux. El padre de Roux dijo también que había informado a Roma, sin aclarar si Roma quiere decir el general de los jesuitas, el llamado Papa Negro, o el propio Papa Francisco. También dijo que consultó con un abogado sin mencionar de quién se trata, quien según de Roux le dijo que la conducta penal estaba prescrita, es decir, que ha pasado demasiado tiempo para llevar el cura ante la justicia, por lo cual él no lo hizo. El sacerdote asegura respecto a las víctimas, comillas, les conté todo, les expliqué las acciones, les pregunté qué querían, si otro tipo de reparación o si querían llevar el caso ante la justicia. Me dijeron que ellos no lo harían por el aprecio que tenían a la compañía de Jesús. Cierra comillas. De Roux agregó, comillas, no manipulé a Luis Fernando y a sus hermanas para que se callaran, pero si me preguntaran en 2024 qué haría diferente, les digo con franqueza. Repetiría el proceso canónico, pero una vez establecido el culpable con las pruebas recogidas, iría a la fiscalía para poner el caso ante la justicia. Hasta ahí la cita. El padre de Roux también puso en duda la existencia de la denuncia y aseguró que interpondrá un derecho de petición para que la fiscalía le aclare si existe o no. El reporte conoce el documento de erradicación de la denuncia que fue recientemente asignada al fiscal segundo seccional de la Unidad de Delitos Sexuales, seccional Bogotá. A esta hora tenemos comunicación con la víctima, el señor Luis Fernando Llano Narváez, y con su abogado, el doctor Diego Vázquez. Inicialmente saludamos al señor Fernando Llano. ¿Cómo está, don Fernando? Buenos días, Daniel. Buenos días, doctor Vázquez. Bueno, tanto el padre de Roux como el padre Rodríguez, provincial de los jesuitas, aseguran que el padre Francisco de Roux les preguntó a usted y a sus hermanas que si querían llevar los crímenes del cura pederasta Darío Chavarriaga ante la fiscalía y ustedes dijeron que no. ¿Es eso verdad, señor Llano? No, señor. En ningún momento. El padre de Roux, al término de la reunión que tuvimos con mis hermanas, cuando nos comunica en un primer momento que las decisiones que había tomado referencia al comportamiento del padre Chavarriaga, y a la salida de esa reunión, en un tono que yo podría casi calificar de súplica, de ruego, nos pide que no hagamos de público conocimiento esto de no ir a los medios. Ya, entiendo lo de no ir a los medios, pero específicamente de la fiscalía, es cierto, como él dice, que les preguntó que si ustedes querían llevar esto a la fiscalía y ustedes dijeron que no. Fiscalía, esa palabra nunca se mencionó, mucho menos un acompañamiento, como refiere el padre Germán Rodríguez en una entrevista reciente. El padre de Roux nunca habló de la palabra fiscalía, eso no se tocó.